argentinos, argentinas y argentines. Para anunciar la inflación de abril, los dejo con el gran Riverito. 8.4. ¡Pero vos no sos Riverito! No, pará. Bueno, tu gobierno tampoco es la danza de la fortuna. Bienvenidos, bienvenidas, gracias por sintonizar Brotes Verdes como cada lunes aquí en la pantalla de C5N. Hoy nos vamos a dar un lujo en este programa donde buscamos voces nuevas, voces que se escuchen en otros lados pero no en nuestro país. En un ratito vas a escuchar al heterodoxo más influyente que hace 20 años revolucionó la forma de pensar el desarrollo y la inflación en países como el nuestro. Este hombre, Ha-Joon Chang, el que escribió Patear la escalera y Malos samaritanos por los consejos que suelen darnos los países ricos a los que no lo somos. Bueno, también autor de esto, un bestseller, 23 cosas que no te cuentan sobre el capitalismo. En un ratito acá, en Brotes Verdes, esas notas que solamente podés ver acá, realmente un lujo. En un ratito acá lo vamos a compartir con vos. Pero es obviamente una semana cargada de especulaciones, cargada de incertidumbre, después de la inflación mensual más alta en 21 años y la marca interanual más alta en 32. Estamos realmente ante una aceleración de los precios que ya no solamente tiene en guardia a la mayoría de la población, sino que además empieza a tener consecuencias políticas importantes. Y lo peor es que este 8,4 que cantaban recién Riverito y el presidente, es algo que este mes, a pesar de no haber tenido corrida cambiaria, a pesar de ya haber arrancado con esa corrida aplacada, este mes va a volver a golpear fuerte. ¿Por qué lo puedo aseverar ya de entrada? Bueno, porque lo dicen las mediciones que se adelantan a la medición mensual de los precios. Por ejemplo, la que hace semanalmente la consultora LSG. Nosotros la venimos siguiendo desde el año pasado y la verdad que es bueno ver ahora las inflaciones semanales de estos ya 10 meses que lleva Sergio Massa al frente del Palacio de Hacienda. Fíjense ustedes que en un principio, cuando Massa asume, después del breve interregno de Silvina Batakis, en el cual saltan los dólares paralelos, pero también salta el dólar oficial, la inflación había coqueteado en las peores semanas con tocar el 3%. Fueron aquellas épocas en las cuales, según Jorge Ferraresi, por ejemplo, el gobierno estuvo a punto de irse en helicóptero. Asumido Sergio Massa, empieza a bajar esa marca semanal hasta niveles que sobre finales de 2022 parecían los de una economía normalizada. Me estoy refiriendo a aquel 0,3, aquel 0,2, aquel 0,8, en momentos incluso donde estacionalmente la inflación suele ser alta, porque hacia las fiestas la inflación en la Argentina suele ser alta. Fue ese el momento en el que Sergio Massa se envalentonó y dijo, si para abril la inflación empieza con 3, soy candidato a presidente. Bueno, no empezó con 3, ni terminó con 3. Empezó con 8 y terminó con 4. Pero lo peor es que estas últimas 2 semanas que tengo ahí, que son las primeras 2 semanas de mayo, marcan para la semana un récord que en ningún momento de todos estos meses había tocado la suba del precio de los alimentos básicos en la Argentina. 3,6% es lo que aumentaron en la última semana, según esta medición, que repito, viene haciendo ese mismo pulso homogéneo desde el principio de la gestión de Sergio Massa y antes también. Yo recorté simplemente todas las semanas de él para que ustedes vean cuál es la evolución, cuál es el electrocardiograma, tanto político como económico. Ahora, ese 3,6, el de la semana pasada, le sucede a un 1,2 de la semana anterior. Y no hay que sumarlos, porque aumentan uno encima del otro. Es lo mismo que suele pasar cuando uno negocia una recomposición salarial y dice, bueno, ¿cuánto dio la inflación? 8,4, ¿cuánto dio la anterior?
7,7, ¿cuánto era el anterior? 7. Bueno, el trimestre no es esos 3 sumados. El trimestre es comparar el principio con el final. Y eso es lo que marca que ya haya en la primera parte, en el primer cuatrimestre de este año, ese preocupante 31 y pico % que ya se comió la inflación de los salarios. Ahora, peor que eso es dónde pega, porque pega donde más duele. Mirá la siguiente placa, los alimentos que más subieron. Misma medición de frecuencia semanal, en este caso, sobre las últimas 4 semanas. En las últimas 4 semanas, ahí lo tenés, lo que más subió fueron las comidas listas para llevar, las carnes y las verduras. Carnes y verduras por encima del promedio de 8,9% que marcan los alimentos para las últimas 4 semanas. Fíjate lo acelerado que está todo, ¿no? Debajo, bueno, los lácteos y los huevos también por encima. Debajo, panificados, bebidas e infusiones, azúcar, miel, cacao y otros insumos básicos para la cena. Este promedio del 8,9 es para las últimas 4 semanas, empezando el viernes pasado. O sea que, si esta tendencia sigue, los alimentos van a volver a crecer a doble dígito en mayo, igual que lo hicieron en abril. Y esto, sobre todo para los sectores de menores ingresos, es demoledor. El ministro Sergio Massa se encerró con el equipo económico el sábado, de tal manera de generar la expectativa de que se iba a lanzar una especie de plan antiinflacionario. Pero finalmente lo que vio a la luz es una serie de anuncios que se conocieron ayer domingo por la mañana, que mezclan un montón de aspectos de la botonera, pero que básicamente dentro, si uno disipa un poco el humo, lo que se encuentra es ortodoxia pura y dura. Sobre todo, suba violenta de la tasa de interés para evitar que la gente que tiene pesos se vaya al dólar, para tentarla con permanecer en el plazo fijo con un rendimiento del 8% mensual, parecido, aunque un poquitito por debajo de ese 8,4 que marcó la inflación. Y más microdevaluaciones del peso, de esas diarias que hace el Banco Central para tratar de acompañar a la inflación como pide el Fondo Monetario. Son 2 anuncios a pedir del fondo y que tienen en sí un carácter inflacionario. ¿Por qué? Bueno, porque las empresas que ahora se vayan a financiar más caro, en descubierto, en créditos de cualquier línea que tengan para la producción sin subsidiar, van a trasladar ese costo al consumidor. Y porque por otra parte, las devaluaciones micro, esas diarias del dólar oficial, van a hacer que el principal factor que tiene como empuje la inflación en Argentina, que es la suba del dólar, vuelva a potenciarse. Ahora, a eso lo buscan compensar con, por ejemplo, financiamiento más blando para el consumo. Van a bajar las tasas de interés de ahora 12, que ahora les voy a mostrar qué es lo que más se está vendiendo en ahora 12. Lo otro que van a hacer para intentar compensar es habilitar la importación de alimentos o de insumos difundidos que estén subiendo más que el promedio. Esto es una receta vieja, también que suele recomendar el Fondo Monetario Internacional y que se llama apertura importadora para disciplinar los precios en el mercado local. ¿Tenemos dólares para importar alimentos y disciplinar así los aumentos de los alimentos en la Argentina? O mejor, una pregunta antes. ¿Le hace falta a la Argentina importar alimentos, siendo que produce para millones y millones de personas en el mercado de exportación? En un ratito lo vamos a hablar con Nahuel Levalli, que viene de ser el presidente del Mercado Central y que lidera la Unión de Trabajadores de la Tierra, justamente los que producen alimentos para el mercado interno. Claro, el Mercado Central, según esta batería de anuncios de ayer, va a estar en condiciones de importar alimentos a arancel cero. Repito, ¿hace falta? Me voy a apoyar en mis compañeras, en Gabriela Vulcano y en Lucía Aisikov, porque así como yo tengo la hipótesis de que esto fue un paquete a pedir del fondo, hay quienes creen también que en realidad fue
un mensaje para la interna. ¿Puede haber sido así, Lu? Bienvenida, buenas noches. ¿Qué tal, Ale? Buenas noches. Yo te diría que es un poco las dos cosas. Hay un mensaje para la interna. ¿Por qué? Porque Massa cree que mostrando una reacción, mostrando este plan, puede renovar expectativas. Y lo cierto es que cayó como una bomba en el frente de todos el número tan alto de inflación de abril. Entonces, Massa estuvo toda la semana pasada intentando allanar el camino, hablando de la necesidad de un candidato único, diciendo no nos entra un quilombo más, esa frase que repercutió por todos lados, pero bueno, lo cierto es que hay algunos sectores ya del kirchnerismo que con el silencio lo estaban apoyando en esta posibilidad de que sea candidato, que empiezan a marcar inflación de 2 dígitos antes de que cierren las listas. ¿Puede Massa llegar a una candidatura si tenemos un terreno así por venir? Y un poco empieza a verse como un sector le suelta la mano como candidato. Lu, en caso de ser finalmente el candidato, ¿vos creés que renunciaría al puesto de ministro de Economía y dejaría, por ejemplo, a alguien suyo en ese lugar? Bueno, es un debate abierto. A juzgar por lo que le aconsejan a Sergio Massa quienes lo rodean, te diría que no. Porque le dicen, ¿qué ganas yéndote? Vos lo que tenés que demostrar es que podés pilotear esta crisis, resistir y dar soluciones. Eso es un poco lo que le están diciendo hoy. Gracias, Lu. A Sergio Massa, a mí me consta, Wendy Sherman, la subsecretaria de Estado norteamericana, con quien se cruzó en República Dominicana en una escala fugaz, sorpresiva, la última vez que fue al fondo, hace exactamente un mes, mira, cuando fue la Asamblea de Primavera, Wendy Sherman le dijo, en quien confiamos es en vos. Fue en el mismo encuentro en el cual esa alta funcionaria del gobierno de Biden, la vicecanciller, le dijo, ojo con Milei, no queremos otro Bolsonaro ni otro Bukele en Latinoamérica. En la oposición, ¿cómo repercutió esto, Gaby Vulcano? Buenas noches. Buenas noches. Desde Juntos por el Cambio hubo muchas críticas, desde Patricia Bullrich hasta Gerardo Morales, pero la crítica que más sonó fue la del expresidente Mauricio Macri, que dijo que nunca quisieron bajar la inflación, refiriéndose al gobierno del Frente de Todos, y difundió una carta, un comunicado a través de Facebook, diciendo eso y haciendo varias críticas a la política económica, puntualmente referido al tema inflación. Pero ¿sabés qué pasó, Ale? ¿Qué? Le salió a contestar alguien que era la persona menos pensada, porque lo lógico era que fuera alguien del oficialismo. Bueno, quien le contestó fue el ex vicepresidente del Banco Central durante el gobierno de Cambiemos, estamos hablando de Lucas Liach, que le dijo que Macri de alguna manera estaba poniendo como ejemplo algunos países del Cono Sur donde no había inflación, pero que también en esos países lo que no se hacía era apretar a los presidentes de los bancos centrales, refiriéndose a lo que había sentido él o había padecido él durante el gobierno de Cambiemos cuando estuvo como vicepresidente en el Banco Central. Mira vos, la denuncia. Bueno, más vale tarde que nunca, dicen, ¿no? Gracias, Gaby. Es notable realmente que 4 años después, el vicepresidente del Banco Central denuncia aquellos aprietes. Pero la verdad que si los denuncia, evidentemente es por algo. Lo que no formó parte de la batería de anuncios que hizo Sergio Massa, de ninguna manera, ni siquiera tangencialmente, fue el refuerzo de ingresos que piden a los gritos otros sectores de la coalición. Y cuando digo otros sectores de la coalición no me refiero a la CGT, que sigue brillando por su ausencia, que celebró que suban el piso para el pago del impuesto a las ganancias y que sigue, parece, olvidándose de la base de la pirámide que la sostiene. Pero fíjate vos este cuadro de P por Q, este cuadro que sacó la consultora de Manuel Álvarez Agis, que muestra a lo largo de los años, incluso desde mediados del gobierno de Macri, cuánto representó la canasta básica de alimentos y la canasta básica total para una persona, no para una familia, para una persona, del haber mínimo jubilatorio y del salario mínimo vital y móvil. Fíjate, a mediados del gobierno de Macri, la canasta básica de alimentos se comía el 30% del haber mínimo jubilatorio. Para una persona estoy hablando, no para una familia. En 2019 se comía el 35% cuando suelta Macri el poder. Pero en 2023, en estos 3 primeros meses,
ya cubre el 42%, insume el 42% para un jubilado simplemente alimentarse. Del salario mínimo vital y móvil pasó a representar el 23% al 38%, un aumento de casi 15 puntos porcentuales. Mientras que la canasta básica total, o sea, el umbral para que alguien, una sola persona, no sea pobre, insumía un 74% del haber mínimo a mitad del gobierno de Macri, un 88% en 2019 cuando dejó el poder y un 94% ahora. Del salario mínimo vital y móvil arrancó representando un 57%. Fíjense lo brutal del deterioro del salario mínimo vital y móvil durante Macri, 76% cuando él deja el poder y 85% ahora, o sea, siguió empeorando. Esto es lo que está lejos de compensarse. Y el problema de enfriar la economía más de lo que se venía enfriando es el que aparece ahora. ¿Por qué? Mirá las ventas en supermercados, por ejemplo. Las ventas en supermercados, en términos reales, o sea, a guita de 2017, con la crisis de 2018 se desploman. No hace falta que mires ni siquiera los valores, lo importante es la tendencia. Después de la crisis de 2018 se desploman. Al inicio de la pandemia se da esa disparada, ¿se acuerdan ustedes? El consumo de acaparamiento. Baja inmediatamente después con la recesión que sobreviene, se recupera, pero fíjense ustedes cómo vuelve a caer y hace esa V al final. Bueno, eso la deposita a las ventas de los supermercados muy por debajo de la estabilidad previa a la debacle de Macri. Y con el riesgo de desplomarse ahora, además, por este enfriamiento de la economía. Y si mirás los préstamos al consumo, también vas a ver que por más que le aflojen 8 o 9 puntos a la tasa de ahora 12, el problema del consumo tiene que ver con la fragilidad de los ingresos. Fíjate vos, préstamos personales y préstamos de tarjeta de crédito, en ambos casos, están muy, muy por debajo del pico que tuvieron antes del desastre de Macri y muy por debajo también del momento en el que entrega el poder. Los préstamos personales, si estaban en 100 en diciembre de 2019, hoy están en 88. Y los préstamos con tarjeta de crédito, si se mantienen un poco más a flote, aunque siguen muy por debajo de aquel 2017-2018, si se mantienen a flote es porque mucha gente tarjetea el Morphy. Y a esos, a los que no llegan a fin de mes, muchas son mujeres, así que debería decir a ellos y a ellas. Cuando tarjetean el final del mes y no pueden pagar y les suben la tasa de interés como una forma de bajar la inflación, también les están haciendo la doble Nelson. Les suben los precios de la canasta, no llegan a fin de mes, tarjetean eso y les suben los intereses sobre lo que tarjetean. ¿Se entiende por qué termina siendo también inflacionaria la suba de la tasa de interés? Bueno, hay dos contradicciones más en esta batería de anuncios. Primero, que este enfriamiento sobreviene a un enfriamiento que ya se está generando por el ajuste. No sé si puse... más adelante les voy a mostrar la variación del gasto y cómo vienen ajustando. Pero fíjate vos que el intento de revivir el consumo vía ahora 12 ya empieza a encontrar su techo en lo que se está vendiendo por ahora 12. La columnita azul es la de aparatos electrónicos y electrodomésticos. Este es el primer trimestre del año pasado. Ahora mostrá los dos. Fíjate cómo la barrita azul se reduce a menos de la mitad. Esto es en dinero constante también, descontada la inflación. Pero se reduce a menos de la mitad porque por más que los intereses de ahora 12 se mantienen bajos en comparación con los intereses generales, los ingresos no alcanzan para comprarse un lavarropas ni siquiera en 12, ni en 18, ni en 24. Ni una heladera, ni un microondas, ni nada de lo que, siendo de fabricación nacional, entra en ahora 12. ¿Qué es lo que se vende más que el primer trimestre del año pasado? ¿Qué es la barrita roja? Ropa. La ropa, que es lo que más subió durante el gobierno de Alberto Fernández, se está vendiendo, mucho más que la inflación,
se está vendiendo crecientemente en cuotas. Ahora, ¿es normal tener que comprarse un pantalón en 12 cuotas? Bueno, parece ser la nueva normalidad. Aún con tasas subsidiadas resulta mucho más caro que hacerlo en efectivo. Y acá no hubo los arbitrios necesarios por parte de las autoridades antimonopolio, de defensa de la competencia, para evitar que la protección de una industria, que está buenísimo que tengamos, porque tenemos marcas internacionales que exportan a toda la región y demás, no redunde en ese incremento de precios. ¿Por qué? Bueno, por cómo están concentrados los shoppings, por cómo se administra la renta de la tierra en las principales ciudades, por qué patrones de consumo también sigue cada segmento de la sociedad. Son temas profundísimos de los cuales se podría hablar mucho, pero que evidentemente no fueron tomados en cuenta en esta batería de anuncios. Ahora, el fondo exige más ajuste, pero termina generando más inflación. ¿Por qué? Bueno, mirá, esta es la variación interanual del gasto. Venía ajustando muy fuerte Massa desde que asumió. Fíjense, ese julio es el interregno de Silvina Batakis. Antes, Guzmán venía expandiendo el gasto. Claro, esto es lo que le reprochan. Le dicen, Guzmán, antes de las elecciones de 2021 ajustabas. A principios de 2022 expandías. Bueno, expandía, que expandía. Por eso 2022 también creció como creció. Ahora llega Massa, empieza a ajustar muy fuerte. Fíjense ustedes lo que fue noviembre, por ejemplo, el gasto en términos reales contra un año atrás. Y parece empezar a aflojar ese ajuste hacia principios de este año. Bueno, en abril volvió a apretar el cinturón. 11% abajo, a pedir también del Fondo Monetario y para intentar congraciarse con una burocracia del fondo que está cruzada por sus propias internas. Kristalina Georgieva quiere adelantarle los 10.500 millones de dólares de los desembolsos de este año, pero la que no quiere es la número 2, Gita Gopinath. Y hay una especie de rebelión en el directorio donde empiezan a decir, che, ¿qué pasa? Estados Unidos ya le dio un dinero a Macri que no le tenía por qué dar para que gane las elecciones y ahora le quieren extender este acuerdo que no cumplió Argentina y que no funcionó porque generó más inflación y ahora recesión. Bueno, son discusiones a muy alto nivel, pero donde el ministro de Economía talla con llegada, con discusiones, con diálogo y con concesiones también como esta y como todas las otras que viene haciendo. Ahora, fíjate qué interesante este último cuadro que te voy a mostrar, el que hizo Flaxo respecto de dónde se origina el gran problema de la Argentina, que es la falta de dólares. Esta sequía, la sequía de la campaña 22-23, es absolutamente innegable que tuvo un impacto fortísimo. Ahora, el acuerdo con el Fondo Monetario es otro elemento que generó incertidumbre respecto de cuántos dólares iba a haber en la Argentina y por ende generó la corrida a los dólares paralelos financieros y generó también el intento de hacerse a toda costa de los dólares oficiales por parte de las empresas. Esta discusión que cruza al frente de todos, ¿dónde se fue el superávit récord de estos 3 años? Bueno, se fue en parte en importaciones anticipadas de insumos, se fue en parte en pago de deudas de las empresas, pero también se fue en compromisos con el Fondo Monetario. Fíjate vos, solamente en intereses este año la Argentina le va a tener que pagar casi 2.300 millones de dólares al fondo. Esa cuenta aumentó muchísimo porque por la inflación que hubo el año pasado, todos los bancos centrales subieron sus tasas de interés. Y el Fondo Monetario nos cobra un promedio de las tasas de interés de los países ricos. Eso hizo que se triplicara la tasa base, a lo cual se suma la tasa de sobrecargos, porque Argentina tomó mucha más deuda de la que podía con Macri. Eso es solo los intereses, pero el total de divisas comprometidas con el acuerdo fue el triple. ¿Por qué? Porque el acuerdo también obligaba a la Argentina, ahora esa parte se cayó, a que acumule reservas muy por encima de los pagos de intereses que ya había comprometido. Entonces, en total, si se cumplía, que ya no se va a cumplir, pero si se cumplía este año el acuerdo con el fondo, detraía del ingreso de divisas del país 7.200 millones de dólares. El año que viene esa cuenta superará los 10.500 millones.
¿Por qué? Bueno, porque también hay intereses que recalculados son mucho más grandes, pero también hay un descalce, hay una obligación de acumular divisas y un descalce entre lo que nos dan de desembolsos para pagar la deuda de Macri y lo que hay que pagar de la deuda de Macri en sí. El fondo empieza a darle a la Argentina menos que lo que Argentina tiene que pagar, obviamente, porque si no, no habría pagos netos. ¿Cómo sigue después esa curva de vencimientos de capital e intereses? Bueno, sigue con montos de 3.000, 4.000, más de 7.000, casi 9.000, 8.000 y pico. Todos estos son montos por año que Argentina va a tener que juntar en base a la renegociación supuestamente benévola que la semana pasada, por ejemplo, Matías Culfas nos decía fue el mejor acuerdo con el fondo que se haya celebrado, incluso mejor que el que firmó Néstor Kirchner antes de pagar a principios de 2006 toda la deuda con el organismo. Evidentemente, este anuncio fue el de ayer, digo, el anuncio por WhatsApp que recibieron los periodistas de economía, que recibimos los que cubrimos estos temas, que en realidad, bueno, hoy de algún modo fue refrendado por el Banco Central que llevó adelante las medidas. Es un anuncio para ganar tiempo, porque en el gobierno saben que va a haber otra corrida y saben que va a ser pronto. Lo que se preguntan es si esa corrida contra el dólar en el mercado financiero, el contado con liqui, el dólar bolsa y demás, va a trasladarse al oficial. Y por eso se curan en salud diciendo, lo vamos a hacer nosotros primero. Ahora, en el fondo, lo que quiere el ministro de Economía es que Cristalina cumpla con lo que le prometió verbalmente y le gire esos 10.500 millones de dólares que sí le permitirían mostrar fortaleza frente a esas corridas que ya saben que van a ocurrir de acá a las elecciones. Ahora, como decía Gaby Vulcano, son corridas que se van a producir en un contexto de una inflación mensual del 8, 9 o 10%. ¿Por qué lo digo con esta certeza? Bueno, porque al haber acomodado la tasa de interés en el 8% y al haber también ordenado los aumentos de tarifas que ordenó el ministro de Economía, a pedido también del Fondo Monetario, a partir de este mes de mayo y del mes de junio, el piso de la inflación va a ser ese. Ya no va a ser un techo. Y administrar una economía en recesión, que empieza a mostrar signos de ralentamiento, con ese nivel de aumentos de precios, bueno, obviamente complica fuertemente la campaña. La cuestión es, ¿estas medidas son para el fondo o son para la población? Estas medidas, si son para el fondo, ¿lo pueden ayudar al gobierno a capear mejor el temporal que sabe que se le viene? ¿O le van a complicar más las cosas y en realidad el fondo está jugando para otro en la campaña? Bueno, es el enigma que se va a develar en las próximas semanas, mientras al mismo tiempo se definan las candidaturas para una elección completamente incierta. Hace 20 años, Ha-Joon Chang escribió un libro que revolucionó la economía. Le dieron varios premios de los más prestigiosos para un economista porque explicó que los países ricos nos recomendaban a nosotros políticas que ellos no aplicaron para desarrollarse. Aquel libro se llamó Patear la escalera. Y Ha-Joon Chang estuvo aquí en Buenos Aires, invitado por Fundar. Tuvimos la posibilidad de entrevistarlo. Lo vamos a compartir en 3 fragmentitos. El primero es este. Why do governments in that context insist on liberalizing their trade? I mean developing countries' governments and the flow of capitals. If you demonstrated 20 years ago that was not how rich countries develop themselves. Well, I mean, one reason is that not everyone has heard of what people like me say, you know. So there's still a lot of ignorance because, you know, the standard media, you know, economics courses in universities, they tell you only one story, you know, unfettered free market and free trade, creating prosperity and
making everyone better off. So yeah, there's still a lot of campaign to do, and this is why I keep writing these books aimed at the general reader, so that more people become aware of this. Yeah? But secondly, you know, let's face it. I mean, there are elites in developing countries who actually would be better off if their countries didn't industrialize. Yeah? Because you know, you are exporting, I don't know, I mean, soybeans or oil or whatever, and yeah, why should you kind of buy lower quality products that are more expensive that are produced at home when you could import better things cheaply from abroad if you have free trade? Yeah? But this is exactly what happened in the rich countries in the past. You know, in the United States, when Alexander Hamilton, the first finance minister, or what they call the Treasury Secretary, argued for what is today known as infant industry protection, saying that, you know, the economically backward countries like the United States need to protect its young producers against competition from superior producers from England and other European countries. You know, Thomas Jefferson, the state secretary at the time, and later the third president of the U.S., said that this is insane. You know, why should we subsidize these inefficient Yankee manufacturers? Yeah? We can sell our cotton, our tobacco, of course, never mentioned the slaves, yeah? and import much better manufactured products at lower price from Europe. Yeah? Hamilton is wrong. Yeah, of course. Actually, 30 years later, that Jefferson wrote this letter saying that actually I was wrong and Hamilton was right. But you know, at the time, I mean, that he and other landlords said, you know, that trying to develop domestic industries is stupid. Yeah? This elite factor is very interesting. You in your country, which is noted always as a model of late industrialization and very rapid as well industrialization, the elites were disciplined by a very strong government. Do you think that in democracy we can find a way to make this dialogue between the elites and the society happen? Yeah, in the Korean case, like in Japan and Taiwan, I mean, they had the very strict land reform. So that disabled this landed elite, which removed a major obstacle to the industrialization. Yeah? But even so, I mean, the government had to use a lot of very strong policies to force even the industrialists to upgrade, yeah? Because you know, one very interesting example is LG, the leader in the world display market. Yeah? Yes. LG initially started out as the company making toothpaste and cosmetics, and they wanted to start another business in textile, because that's where the money was at the time. Yeah? This was early 60s. Yeah? And the government said, no, we are not going to give you a license to go into textile, do something more advanced. Yeah? And made them open a factory to make electric cables, which then led LG to enter electronics industry eventually. Yeah? So there were a lot of these pressures, even on the industrialists, not to kind of settle with easy things, but to do something more difficult. There was also you know, all this protectionism meant that the population also had to accept that they are going to use inferior, you know, domestic products. Yeah? I mean, there was a total ban on foreign travel. You know, I mean, it was quite the harsh regime in the sense, but that's why I asked you. You know, people often don't realize that this is exactly things that many democratic countries also did in the, especially between the 1930s and the 1970s in Europe. Yeah? So, for example,
you know. It's not about the political regime. I mean, No. It's about the political consensus. Yeah. So sometimes consensus is created through genuine, compromise and social pact, as it was in countries like Sweden, Finland. You know, sometimes it's sort of imposed by a powerful elite like de Gaulle in France. Yeah. But you know, France that still was a democracy, and then in some countries like Korea and Taiwan, especially if you are really poor and try to industrialize, then sometimes it takes the form of authoritarianism. so, but to imitate a process of industrialization, late industrialization, you don't need to be Authoritarian, in a dictatorship. No, exactly, yeah. I mean, France, Finland, Norway, Austria, all these countries used very strong industrial policies. Yeah, but before, and they were imperial powers as well. Yeah, well, I mean, there's that, but after the Second World War, especially countries like Finland and Norway, I mean, they were not imperial powers. If anything, Finland was one of the few European countries which was a colony of another country. It was a Swedish colony for 600 years, Russian colony for 100 years. So they, however, in the 50s, 60s, and 70s, used very strong industrial policy measures to create the move from one of the poorest economies in Europe to one of the richest economies. So I think people who keep talking about South Korea and Taiwan having been military dictatorships during their miracle development period say that only because they don't want their country to industrialize. No, seriously, I mean, actually, if you look around, I mean, look at the military dictatorships in Asia, in Latin America, in Africa, most of them are actually the liberal, the neoliberal regimes, I mean, Pinochet, Yes. Your military here, So actually, I could throw the same thing against these people and say, well, actually, if you are supporting neoliberalism, you are actually supporting military dictatorship. But that's not how you should conduct the debate. I mean, you should, I mean, it is true that you need some kind of national coherence and kind of cooperation. It can be generated in different ways. And yes, I mean, sometimes it involved violence. But that violence, I mean, it's not a prerequisite. Exactly, it's not a prerequisite. Es interesantísimo escucharlo a Ha-Joon Chang sobre cómo se desarrolló Corea, un país que hasta los años 60 era, no sé, tenía un ingreso de 1/3 por habitante de lo que tiene Argentina y hoy tiene unos 5 veces superior. Bueno, son poquitos los países que lograron ese salto después de la segunda posguerra, pero vale la pena escucharlos y conocerlos. También habla de inflación y es muy interesante lo que dice en el próximo fragmento que vamos a compartir con él. Pero de inflación doméstica y de lo más concreto, del precio de los alimentos, queremos hablar con Nahuel Levashi, que viene de presidir además hasta hace muy poquito tiempo el Mercado Central. Gracias por venir, Nahuel. Gracias a vos, Ale. ¿Es algo que esté en las posibilidades del Mercado Central importar alimentos para que baje el precio acá? El mercado como estructura, en todo caso, los privados, los comerciantes privados que están dentro del mercado, imagino que estarán pensando hacerlo, que en realidad son los mismos que también después definen un poco el precio justamente de esos alimentos que después salen caro a la canasta, ¿no? A ver, si nosotros en realidad lo que queremos garantizar y cuidar el bolsillo de la población al mismo tiempo que potenciar y desarrollar la economía interna, más que traer alimentos para que compitan con las producciones internas, lo que hay que hacer es fomentar la producción interna, es ampliar las políticas de fomento, de financiamiento, de crédito hacia esos pequeños y medianos productores que son los que ponen el alimento en la mesa y generar canales directos también en el hoy concretamente. ¿Qué hacemos hoy? ¿Qué hacemos hoy con la inflación? Bueno, nosotros tenemos
instancias que prenden fuego, que tiene que ver con cuánto salen hoy el precio de los alimentos. Ahí tenemos que generar mercados de cercanía, acortar la cadena entre el productor y el consumidor. Esas son estrategias que nosotros venimos planteando hace mucho y que lo fuimos haciendo en nuestra gestión del mercado, como en la organización. Desarrollamos algunos mercados con municipios, como Lomas, como Quilmes, ahora en Morón en unos días, instancias en Santa Rosa La Pampa, instancias en donde se acortan las cadenas entre los productores y los consumidores. Al mismo tiempo que es necesario poner un pie sobre los grandes formadores de precios concentrados. Me imagino que justamente a quienes se les abriría la cuota cero para importar son los mismos que son los grandes formadores. Y pisar un poco también en esos primeros insumos que determinan un poco, que tiene que ver con la energía, el petróleo. Está bien, pero si le habilitan a los que definen los precios, a los grandes acopiadores, la posibilidad de importar a arancel cero, ¿ellos van a trasladar esa rebaja al consumidor? Lo que pasa es que si no hay un canal de comercialización directo después para el consumidor, por más de que en los mayoristas esté más barato, después lo que vos vas a pagar al costado, a la vuelta de tu casa, eso no genera directamente una mejora para tu bolsillo. Y al mismo tiempo, por ejemplo, hoy recibía mensajes de compañía y compañía productores de todo el país diciendo, che, pero entonces no están queriendo tirar abajo nuestra propia producción, en vez de venir y fomentar nuestra propia producción para acortar las cadenas y aumentar la producción. Al margen de lo de acortar las cadenas, que lo entiendo, que es básicamente llevar el mercado central a lugares de más proximidad de la gente. ¿Qué es lo que se puede hacer para fomentar, no sé, lo que se produce en el cinturón hortícola de Varela, de La Plata, que sea más eficiente y que sea más barato? ¿Qué podría hacerse? Por eso, ahí, por ejemplo, vos decías lo del fondo, y en esto que todo tiene que ver con todo, ¿no? Justamente. Con el 0,5 de lo que vos dijiste que le pagamos al fondo en el último mes, con solamente ese 0,5 nosotros podríamos aumentar en 1.000 hectáreas de producción de alimentos que generarían más o menos 360.000 toneladas de comida. Eso volcado al mercado interno regula un poco esos precios y eso también de la mano con estas cadenas más cortas, te impacta, porque después lo que nosotros tenemos en la formación de los precios tiene que ver con los espacios concentrados, que son quienes dicen, che, a ver, la expectativa de inflación es esta, el dólar seguramente viene una corrida, así que levantémoslo porque después lo vamos a necesitar, entonces te ponen arriba. ¿Pero hay tierra para eso o ya esa tierra está ocupada en cultivos de exportación, por ejemplo? No, hay tierra ociosa del mercado privado, también hay tierras del Estado que pueden ser puestas en función, y en esto, por ejemplo, de la misma manera que nosotros estamos diciendo, che, hay más tierra para producir alimento, por ejemplo, General Dehesa, Urquía, una de las grandes productoras, marcaba 170.000 hectáreas de soja en el año que viene. Y proyección para el año que viene, en el año anterior, proyección para el año que viene, aumentar 50.000 hectáreas más de soja. ¿De dónde van a salir esas 50.000 hectáreas más de soja? ¿De dónde? Justamente de los pequeños, medianos productores que después de la sequía, a raíz de que no hubo una política activa de fomento y de sostener a esos medianos que no tienen espalda y los pequeños, van a arrendar el campo a los grandes pools de siembra, al sistema financiero, para tener la guita asegurada. Entonces, si en vez de nosotros proyectar, planificar la producción, incentivar realmente, o sea, vos pensás el 0,5% de lo que le pagamos al fondo en un mes, eso generaría 1.000 hectáreas de producción de alimento, de tomate, de papa, ahora que están diciendo en importar tomate, es una locura. Si nosotros tenemos un plan de abastecimiento, un programa agrario en base al alimento, concretamente un programa agrario en base al alimento, y proyección en esa política, que siempre estamos corriendo la coneja, ¿qué hacemos mañana? Pero si nosotros hace 1 año, 2 años, 3 años, que fue cuando empezamos a proponer, che, a ver, no hay un plan de abastecimiento fruto-hortícola, no hay un plan de abastecimiento general. Tenemos que hacerlo. ¿Cómo lo hacemos? Viendo qué necesitamos abastecer, qué se consume, promoviendo el consumo, y eso es poner guita en los territorios, mejorar los canales. ¿Cómo combatió Evo la inflación de alimentos en Bolivia? Aumentó los sistemas de riego en toda Bolivia, aumentó la producción y se estabilizó. Justamente una de las grandes recetas que los liberales dicen, que es mentira, porque no existe esa paridad en el mercado, pero eso se agarran de eso. Pero cuando vos aumentás realmente la producción, generás una competencia, además a los concentrados, que son los que tienen la batuta y te están determinando los precios, vos les generás una alternativa. Hay estudios en donde demostró que en los últimos meses los sectores cooperativistas, de productores, de la economía social, la inflación que tuvimos fue muchísimo menor a esos índices que vos mostraste. Nahuel, ¿de dónde traerían tomates?
estaban diciendo que importarían tomate de no sé dónde. No sé, no tengo el dato, yo no lo estoy haciendo. ¿Vos aconsejarías importar? No, justamente. Yo aconsejaría fomentar en la producción y en todo caso traer directamente a los productores y generar plazas donde los productores salgan a vender su tomate por todos lados. Ni siquiera en un producto puntual, porque por ahí hay alguno que no se haga o que se esté haciendo poco o que esté perdiendo. A mí me parece que no es la solución. No, y además tiene que ver primero con planificar la producción, segundo con entender, entiendo, hay tiempos políticos, pero ahora particularmente estamos en una situación donde va a empezar a salir el tomate de Corrientes, eso va a aumentar la plaza y bajar los precios. Pero sobre todo también acortar las cadenas es muy importante eso, porque lo que paga el vecino no es lo que recibe el productor, y al mismo tiempo necesitamos esa planificación real que siempre estamos, que eso está bien, es para después, está bien, pero es para después. Si hubiéramos empezado hace unos años, si hubiéramos empezado hace unos meses, hoy estaríamos viendo ese fruto. Nahuel, gracias por venir a Brotes Verdes. No, gracias a usted, un abrazo. Quédate porque queda la parte más jugosa de Ha-Joon Chang, este economista heterodoxo que, repito, da que hablar en todo el mundo. Y también vienen Gabriela Vulcano y Lucía Isikoff. Falta órbita noticias. Hasta las 12 en Brotes Verdes. 12:30. ¿En qué sectores podría invertir la Argentina para generar divisas? ¿De qué manera podría intentar revertir esa tendencia a la primarización que los países ricos buscan en las naciones como la nuestra? Es una entrevista muy interesante la que tuvimos con Ha-Joon Chang, este economista que de paso por Buenos Aires accedió a charlar con nosotros un ratito. Escuchá esta segunda parte y en la tercera va a hablar de inflación, del problema que más nos aqueja. So in developing countries, if you don't export, you cannot even invest. Yeah. Yeah, but if you export, you can also only finance that capital flight. Yeah, I mean, there has to be control over that. Yeah, I mean, South Korea and indeed many European countries until the 70s had very strict capital control. Yeah, I mean, that's another myth. I mean, the open capital market is a very new thing. You know, I mean, Japan, Korea, China, as well as Britain, you know, the France, they all had capital control, yeah, until the 1970s. Yeah? And to what extent capital controls are compatible with the process of sustained growth if the gap between the free rate and I mean between commercial dollars and financial dollars grows as much as it grew in Argentina? Exactly. So that gap can only be closed if you export enough. Yeah? If you earn enough foreign exchange to finance your investment, yeah? And finance your the import of essential things. Yeah? So you know. For example, in 1985, there was this World Junior Football World Cup in Mexico City. Yeah? Mm-hmm. The 4 finalists were Brazil, Mexico, Argentina, and Korea. Yeah? The 4 largest debtors in the world. Yeah? Of the 4 countries, only Korea survived without a debt crisis. Yeah? Why? Because it used all those the foreign exchanges earned through export to create even bigger export capabilities. Yeah? So Korea might have had a huge amount of debt, but its ability to repay the debt was much, much higher than the Latin American countries, yeah? Because it put emphasis on generating exports. Yeah? Mm-hmm. So you know, without the ability to export, you cannot develop because you cannot even invest. Without the ability to export, you cannot develop because you are going to be in permanent macroeconomic crisis. Yeah? But I mean, with the capital controls, if a foreign investor, for example, comes and invests in Argentina, and they cannot freely repatriate that capital, will they do it? Well, they did. I mean, you know, there was quite a lot of foreign investment in countries like Korea and Taiwan. Yeah? But the difference was that, you know, that
in the case of Korea and Taiwan, they allowed free repatriation of profit only for some industries. Yeah? Industries which would earn a lot of the export earnings. Yeah? If you are investing for the domestic the market, you had much more restrictions. Yeah? And you can basically strike a deal with these companies. Yeah? I mean, don't think that you need to have just one policy that applies to everyone. Yeah? You should and can discriminate between investors that are generating foreign exchange, investors that are actually importing more than they are exporting. Yeah? You should. There are investors that are not generating export at all. Why should you treat them equally? Yeah, but again, that's planification. Yeah, that's planning. Yeah, why not? No, I find it's not markets. Yeah, but I find it really curious that people have this schizophrenic attitude towards planning, because can you imagine a CEO arriving in the new company and saying that I'm a greater believer in market, I'm not going to have any plan. Yeah, we'll react to market prices on a daily basis. This guy will not last for 1 week. Yeah, I mean, we are planning all the time. Yeah, so the question should be: are you planning for the right things? Yeah, are you using the right measures to achieve this plan? Yeah, are you getting balance between the different plans right? Yeah, I mean, planning itself is the central part of our life. Yeah, I mean, we plan about our individual lives. Yeah, I mean, companies plan about their strategy and the investment. Yeah, and why should nations not have a plan? I mean, this is a bizarre argument. Yeah? Es muy interesante lo que dice sobre cómo es que planifican los individuos, las empresas, las corporaciones, y los estados no. ¿Se tienen que entregar al libre mercado? Bueno, una discusión muy de esta época. Pero hubo elecciones este fin de semana, Lua Isikov. ¿Y qué balance haces? ¿Qué análisis haces más bien? Bueno, Ale, a ver, un balance sobre las elecciones en sí, y vamos a intentar ponerle un poquito de mirada hacia adelante, de qué quieren decir, quiénes ganaron, quiénes perdieron y cómo puede impactar esto en el tablero nacional. Primero vamos a los ganadores. Vas a ver detrás mío a los 3 gobernadores que revalidan sus mandatos y una tendencia, y me parece que esta tiene que ser la primera lectura obligada, una tendencia que se confirma, que es que los oficialismos provinciales por ahora ganan. Ganaron todos, salvo Neuquén, que te lo relativizaría como fenómeno, porque pierde el movimiento popular neuquino, pero pierde... desprendimiento. Sí, con Rolo Figueroa, que era un tipo muy orgánico en su momento del movimiento popular neuquino. Entonces, lo dejaría un poco aparte, pero todos los demás oficialismos, la mayoría, aliados al gobierno, porque la mayoría de las provincias que tuvieron elecciones hasta ahora están en cierta forma, algunas más, otras menos, aliadas a algunos de los dirigentes del Frente de Todos. Pero también Jujuy. Jujuy con el Delfín de Morales, con Sadir, gana. Acá tenés, a los ganadores, lo ves a Gustavo Sáenz, el salteño, que revalida y muy bien su mandato, a Silioto en La Pampa y a Gustavo Melella en Tierra del Fuego. A Melella le fue también que el segundo fue el voto en blanco. Bueno, ahí voy a la segunda lectura. La primera te decía, los oficialismos provinciales están ganando. Segunda lectura, Juntos por el Cambio en alerta, porque no logran capitalizar, y después Milei, pero después hablamos de Milei, no logran capitalizar el descontento en ninguna de estas 3 provincias. En la que mejor le fue, en La Pampa, el que sale segundo había ganado la interna a el candidato del PRO. Es un radical. Entonces, Juntos por el Cambio en alerta y también el PRO, porque fue dividido en Tierra del Fuego, Bullrich apoyando un candidato, Larreta apoyando otro candidato, desprendido Juntos por el Cambio. En Salta no les va bien tampoco, salen segundos, pero ahí nomás del tercero y muy lejos de Gustavo Sáenz. Entonces, el PRO... en un estado de alarma porque está viendo lo que pasa en las provincias y no les está yendo bien. Pero volviendo a esta primera conclusión de que los oficialismos provinciales ganan, ¿cómo puede impactar esto en el tablero nacional? Bueno, lo venimos escuchando a Axel Kicillof plantear la posibilidad de desdoblar la elección en la provincia de Buenos Aires. Si querés escuchamos, mirá cómo lo decía ya muy abiertamente, no es solo una especulación. Sí, sí hay posibilidades. Eso tiene que ver con que a nosotros por ley las pasos las tenemos que hacer en conjunto con la nación, pero la elección general
lo permiten nuestras leyes, hacerla de manera desdoblada. ¿Cuándo fue esto, Lu? Esto fue la semana pasada, en un recorrido por el conurbano bonaerense. Se lo preguntan, lo dice Axel Kicillof, en medio, ¿no?, de todo este escenario del que veníamos hablando, de una inflación muy alta, de que el Frente de Todos no define candidato. Todavía una presión de algunos sectores del kirchnerismo, en particular de Máximo Kirchner, de no descartar un Axel Kicillof en Nación. No se descarta todavía esa discusión. No se descarta nada, me dijeron a mí el viernes. No, se descarta todavía nada. Ni la candidatura de Cristina en la presidencial, que muchos ya dan por caída, ni que sea Massa, ni que ella sea senadora por la provincia. Ni que sea Guado de Pedro el representante de un kirchnerismo. Digo, hay muchas opciones, está abierto el escenario, pero por eso también es difícil especular con qué puede pasar en la provincia. A mí lo que me decían respecto a Kicillof es, bueno, si Cristina va de candidata, claramente no va a desdoblar la elección. Si Massa va como candidato, aunque tenga una interna con Grabois, digo, pero va como candidato que aglutina el kirchnerismo y el masismo, y al Frente Renovador en realidad, bueno, tampoco desdoblaría la elección. Ahora, si hay una primaria con muchos candidatos, pongámosle Daniel Scioli, Rossi, Guado, está en análisis la posibilidad de desdoblar. Pero también me decían los que no quieren que desdoble, primero hay un argumento muy fuerte que es, bueno, estás reconociendo que Nación la perdés y por eso querés desdoblar, es una mirada, una estrategia derrotista, ¿no?, para Nación. Pero lo segundo tiene que ver con Milei. ¿Y por qué aparece acá el nombre de Milei? Milei no tiene candidato en la provincia de Buenos Aires. Si Kicillof desdobla, es más jugada la estrategia, porque no tiene el arrastre nacional de Milei, que le saca votos a Juntos por el Cambio, sobre todo. Una encuesta reservada, digamos, que está circulando en la provincia de Buenos Aires, en el peronismo, pedida por el peronismo, le da a Milei unos 25 puntos en la provincia de Buenos Aires. 26 o 27 en algunos municipios del conurbano. Wow. Así que muy alto, lo tienen a Milei hoy, todo esto también es especulación por encuestas, pero lo tienen muy alto a Milei hoy, entonces dicen, tal vez no le convenga a Axel Kicillof desdoblar, muchos lo adjudican a, bueno, es una carta que se está guardando para negociar él también en la interna del Frente de Todos. Y ahora vamos con Milei, porque es otra de las lecturas importantes que se pueden hacer de la elección de ayer. Un Milei que otra vez en las provincias se ve desinflado. O sea, desinflado completamente. Acá lo tenés con Andrea Almirón, que es la candidata de Tierra del Fuego, una profeta se definía ella, una profeta se definía en las redes, una pastora evangélica y profeta. ¿Cuánto sacó? Borró todo el profeta de todas sus redes sociales en la campaña, sacó poco más del 7%. Algunos dicen, bueno, nunca había sido candidata, es un outsider total de la política, no está tan mal, le fue mejor. Para un profeta no le fue tan bien. Pero, bueno, sacó menos que el voto en blanco, que sacó un montón en Tierra del Fuego, un 20%. Pero bueno, acá viene la pregunta respecto a Milei, porque vemos elección tras elección. En Salta no tuvo candidato, en la ciudad de Salta fue con el hijo de Urtubey, que en realidad no fue pegado, pero sí con un discurso muy de Milei y bancándolo, 2%, sacó el hijo de Urtubey en la ciudad de Salta. Entonces, provincia tras provincia vamos viendo cómo se desinfla Milei, se desinflan los candidatos de Milei. Ahora, ¿es esto traspolable a la nación? Bueno, así como podemos decir que ganen todos los oficialismos provinciales no implica necesariamente que al Frente de Todos y al oficialismo le vaya bien en la elección, que vayan perdiendo los candidatos de Milei, ojo, porque tampoco implica que se desinfle el fenómeno Milei, que encarna él en un personalismo total. Pero bueno, todavía es, y ya te lo dije la vez pasada, pero me parece que sigue siendo la gran incógnita de esta elección, cuál va a ser el desempeño nacional de Milei. El análisis de Lucía Isikoff. Y le damos paso a Hugo Neptuno con su órbita noticias, antes de seguir escuchando a Jajun Chan. Buenas noches, esto es Órbita Noticias, un noticiero intergaláctico con el ojo puesto especialmente en el planeta Tierra. Vamos a las noticias. En nuestro país preferido de la galaxia, la República Argentina, este año es año electoral. Las elecciones son ese momento en que el pueblo hace sonar su voz, y para algunos, la voz del pueblo argentino es como música. Yo llevo en mis oídos la más maravillosa música que para mí es la palabra del pueblo argentino. Claro que, para otros, esa música debe tener un buen acompañamiento. Finalmente, aún teniendo pasos, en el 2021 no las utilizamos. Yo le quiero decir lo que pienso. Es un instrumento. Es como la guitarra.
Depende quién la agarre, suena bien o suena mal. Entonces, creo que para no depender tanto de las virtudes del guitarrista, lo mejor es tener una buena partitura. Me pregunto a qué se refiere con no depender de las virtudes del guitarrista. Creo que nadie puede dar una respuesta y decir que cuenta y que toca. ¡Vamos! Hay algo que es seguro. La música, la guitarra y los guitarristas pueden ser un verdadero hecho político. Cuánta verdad, cuánta mentira y cuántas palabras. Y todo ese motor para rebasar tu inconsciente. Tuvimos a la renga en Capital, loco. Esto es lindo. Un acto de justicia. Un acto de justicia, claro. El gobierno de Horacio Rodríguez Larreta hace años que le impide a la renga tocar en la capital del país. Pobre Horacio. Me imagino que el fin de semana no fue a ver ningún recital y se encerró a su casa a mirar las redes sociales. Ustedes saben que Tolwyn es la ciudad que está en el centro de Tierra del Fuego. ¿Qué le han hecho? Un homenaje al doctor René Favaloro, aquí en Tolwyn. Así que se venir acá y brindarle ese homenaje a un gran argentino. ¡Ah, bueno! Su principal rival en la interna, homenajeando al famoso cardiólogo cuyo suicidio se atribuye a la gestión de Larreta en el PAMI. En fin, se ve que en Juntos por el Cambio, como en Vélez, también van a tocar divididos. Nos despedimos con el pronóstico para la semana que viene. Si van a viajar a la Tierra, recuerden que la política y la música son parecidas. ¿Se puede tocar la guitarra o se puede guitarrear? Soy Hugo Neptuno y esto fue Órbita Noticias. ¿Qué está jugando la Corte Suprema, Gabriela Vulcano? Este no es un juicio a Cristina Kirchner, sino es un juicio a todo el peronismo. Eso dijo Cristina Kirchner el año pasado, en agosto del año pasado, cuando le negaron ampliar la declaración indagatoria en la causa Vialidad. Y esas palabras volvieron a resonar estos últimos días cuando la Corte Suprema de Justicia suspendió las elecciones en Tucumán y en San Juan. Pero ¿sabes qué, Ale? No solamente empezaron a resonar porque se suspendieron las elecciones donde tenían todas las de ganar los candidatos a gobernadores peronistas en estos dos distritos, sino porque inmediatamente en el kirchnerismo y sobre todo en el cristinismo se prendieron las luces de alarma porque sintieron que era un mensaje directo a la vicepresidenta. ¿Qué mensaje, Gaby? Y un mensaje de, bueno, ojo que si te presentás como candidata, en 3 días, en 5 días, antes de las elecciones, podemos hacer que no seas candidata. Bueno, hasta ahora lo que se había dicho es que el juicio de Vialidad tuvo su fallo, que es cierto, la inhabilita para ejercer cargos públicos a la vicepresidenta, si se ratifica ese fallo, pero que no llegaban a ratificarlo antes de las elecciones. Bueno, eso es lo que decían hasta la semana pasada con algunos de los dirigentes que yo hablé, me decían exactamente eso, Ale, que vos marcás, que no daban los tiempos, que era muy difícil que se confirmara ese fallo antes de las elecciones. Incluso se empezó a hablar en la última semana de que Cristina Kirchner podía ser finalmente la candidata a presidenta, la candidata a consenso del Frente de Todos. Y en ese marco apareció este fallo de la Corte Suprema de Justicia que, o casualidad, y eso es lo que llama un poco la atención del kirchnerismo, es que se dio en el mismo momento en que en la Cámara de Diputados, en el marco de la Comisión de Juicio Político, estaba declarando el ex administrador del máximo tribunal, Héctor Marchi, que se refirió con términos muy duros hacia Horacio Rosati, presidente de la Corte, a quien acusó de algunas irregularidades y también de eventuales actos de corrupción. Pero entonces vos decís que eso fue
que una cosa fue para tapar la otra? Bueno, hay dos lecturas en eso. Por un lado, es que la respuesta de la Corte Suprema y puntualmente de Rosati a lo que estaba sucediendo en la Cámara de Diputados fue esta, porque lo que dicen es el fallo para suspender las elecciones en estas dos provincias que mencionábamos antes ya estaba escrito y que decidieron ver cuál era el mejor momento para darlo a conocer. Pero al mismo tiempo está la lectura de que esto se da cuando suena fuerte el nombre de Cristina Kirchner nuevamente para que sea candidata a presidenta. Bueno, tranquilamente pueden ser las dos cosas, la verdad. Pueden ser las dos cosas. Ahí me decían, bueno, es realmente muy llamativo eso que pasó. Y la propia vicepresidenta lo hizo notar a través de un tuit que publicó, donde, bueno, dijo que... ya se salieron con la suya. Exactamente, ya se salieron con la suya. Bueno, claro, ella sugiere que son las dos cosas. Las cautelares para tapar el escándalo con Rosati, pero a la vez para condicionar las elecciones en esas dos provincias y eventualmente más adelante. Ahora, Gaby, esto a la vez se superpone con posiciones cada vez más politizadas de la Corte Suprema, ¿no? Hoy estuvo Rosati en la Asociación de Magistrados, la semana pasada en la AmCham. ¿Qué onda? Bueno, ese es otro de los temas que empieza a preocuparle a la vicepresidenta, más allá del rol que está tomando Horacio Rosati, donde muchos en el kirchnerismo pensaban que no iba a ser posible que se avanzara en esta dirección de manera tan acelerada. Pero el otro tema que preocupa es justamente esto que mencionás vos, Ale, que tiene que ver con estas declaraciones que hizo Rosati en AmCham la semana pasada, justo el mismo día que se difundió también el fallo, donde habló casi como un dirigente político, cuestionando la política monetaria del gobierno, y también en sus palabras notaron que podía llegar a haber hasta un cuestionamiento a la figura de Sergio Massa respecto a lo que tiene que ver con la emisión monetaria y que eso podía llegar a ser una especie de traición a la Constitución Nacional. Se refirió ahí a un tema que tiene que ver básicamente con temas económicos, algo que no es tan habitual en los jueces de la Corte Suprema. Inmediatamente dijeron, bueno, puede que no sea así porque justamente Sergio Massa es uno de los pocos con los que sigue teniendo cierto diálogo la Corte Suprema, o por lo menos Massa no fue uno de los dirigentes que cuestionó este fallo de la Corte Suprema de manera abierta. Ya tiene suficientes quilombos Massa, como diría él mismo, ¿no? Sí, eso puede ser una lectura. Otra es que no quiere terminar de dinamitar los puentes que hay con el Poder Judicial. En ese marco es donde empiezan a considerar a algunos en el oficialismo y a preguntarse hasta qué punto los candidatos del oficialismo no los va a terminar definiendo la Corte Suprema, un poco en chiste, un poco en serio, diciendo, bueno, ¿qué pasa si nosotros decidimos tener determinados candidatos y la Corte Suprema empieza a mover algunos expedientes donde dicen por diferentes razones no pueden ser candidatos? La primera muestra fue la suspensión de las candidaturas, como te decía, de las elecciones en Tucumán y San Juan. Ahora Juntos por el Cambio pidió que se terminen con las reelecciones indefinidas que se dan en Formosa, porque lo permite la Constitución, apuntando directamente a Gildo Infran. Y dicen, bueno, vamos a ver qué respuesta da la Corte Suprema en este caso, aun cuando la Constitución de esa provincia permite las reelecciones indefinidas. Veremos. ¿Qué puede pasar si Cristina Kirchner finalmente decide presentarse? Esa es la incógnita que tienen, pero cada vez hay mayores sospechas de que el Poder Judicial está trabajando en tándem con Juntos por el Cambio. Gracias, Vulcano, completísimo. Y obviamente en el corazón de las discusiones en este momento, ahí en el vértice de la política. Vamos a compartir la tercera parte de la entrevista con Ha-Joon Chang. En esta habla de impuestos a los ricos. Él es uno de sus principales impulsores hace ya un largo tiempo. Pero también de la inflación. ¿Cómo debe combatirla un país como la Argentina? ¿Y por qué él considera que es mejor tener inflación moderada, no del 100%, una inflación moderada, que no tener ninguna? Escuchad.
you are an advocate of taxes on the rich. Are the states, the states bigger and smaller, are the states in general in time to impose them, or the rich are already too much more powerful than the states? Yes, I mean, there obviously is that big political question, you know, even if you say that you have to make rich people pay more taxes. I mean, they already have all these tax havens, you know. They have all these transfer pricing schemes through multinational companies. They even go away not to pay personal taxes. Yeah, that's right. Yeah, they go into tax exile. But you know, I think this is why we have democracy, to impose the collective will on individuals who refuse to cooperate with the general social arrangement. Yeah? So, you know, okay, I mean, this is a power struggle, this is a political struggle, but tax havens are the easiest things to abolish in the world. Yeah? Because all you need is that if 20, 30 major economies say that we are not going to protect any contract involving these, say, 50 tax havens in our court, they'll disappear like that. You know? It's the easiest thing to fix, you know? Technically. You know? It's the political problem. You know? There's no political will. You know? People who control the power structure, they don't want to abolish it. So, but you know, I mean, things that you thought will never be abolished have been abolished. You know? Slavery, you know, child labor, you know, restrictions on the voting rights, yeah, based on the property ownership and so on. So yeah, let's keep pushing it. But may I add that actually, if you want a kind of a good fiscal system, you should tax not just the rich, but everyone. Yeah? I mean, this is quite important, because if you create a system where only people who are better off get taxed, then it creates the problem for the sustainability of the fiscal system. Yeah? Because they think they are not getting anything from this. Yeah? Contrast this with, for example, countries like Denmark, where 60% of GDP is taken by the government through taxes. If you do a survey in Denmark, basically 90% of the people say they are happy with the level of tax they are paying. Yeah? Why? Because they think they are getting the worth for their taxes. Yeah? So, I advocate that richer people paying more taxes, but I think we need to be careful not to create this illusion that you can tax at the top, I don't know, 10% and not the rest. Yeah, exactly. Yeah. Mm. On inflation, you have said that a moderate rate of inflation is more compatible with growth than a zero inflation regime. Yeah, this is shown by evidence. Yeah. How do you suggest lowering inflation from a level of 100, 120% annually, like Argentina, without drowning the economy with an orthodox adjustment? No, this is a tricky thing, but what we have to understand is that inflation is in a way a very lazy way of resolving distributional conflict. You know? So how's that? No, because in the economy, everyone's trying to increase their share. You know? There's the underlying conflict. You know? So workers want higher wages, capitalists want more profit, less taxes, and so on. So there's always this distribution struggle going on. Yeah? Now, inflation is the very easy way to solve this problem, because what you are saying is that, well, do whatever you can to claim the bigger share, and then we'll see what happens. Yeah? And then sometimes the powers balance. Yeah? So the prices do not change that much, but there's a shock, like say war in Ukraine or corona pandemic, and then
suddenly some groups that become stronger and they try to claim more, and then others react, and that not always, but that often creates this upward spiral in prices. Yeah? So if you want to solve this problem, I mean, you cannot solve it with orthodox monetary and fiscal policy, because it basically means, making downward adjustment. Yeah, I mean, it's like trying to cure the patient by killing him. Killing him. Yeah. So you shouldn't do that. So what you need to do is that basically to work out a political compromise. Yeah? So if energy companies are making a lot of money because of this Ukraine war, can you tax them more to subsidize, say, the workers so that they don't demand higher wages? Yeah? Because if you don't do anything about this, energy companies take more money, workers demand higher wages, other companies have to pay higher energy bill, and then they say we need to raise prices. Yeah? So without strong political power, we won't let inflation down. Yeah, I mean, I wouldn't say that necessarily describe as a power. I mean, what you need is a social pact. Yeah? What you need is a political compromise. Yeah? I mean, if one group tries to just impose it on everyone else, it may work for a few years, but it becomes politically unsustainable. Yeah? Bien, hasta aquí llegamos. Compartimos con ustedes casi toda la charla que tuvimos gracias a Fundar, que lo invitó con el profesor Ha-Joon Chang. Y va a estar subido a nuestras redes, al canal de YouTube de C5N, a mis propias redes también, en caso de que quieran verla completa. Creo que quedó incluso un cachito cuando habla de inteligencia artificial, que vamos a compartir por esa vía especialmente. El lunes que viene, como siempre, los esperamos, las esperamos aquí a partir de las 23 para hacer esto, Brotes Verdes. Chau.